Estenosis mitral. Ya, ahí les dejo el cuadro para que les pase. Muy bien. Características. Algunos soplos pueden tener algunas características. Por ejemplo, aquel soplo que irradia hacia el cuello, estenosis aórtica. Ese que se va a la axila es por una insuficiencia mitral. Aquel que se va hacia el ápex es por una insuficiencia aórtica. Algunas maniobras pueden aumentar los soplos, como habíamos dicho, como son la respiración. La inspiración aumenta los soplos en el lado derecho y entre otros. El crecimiento, como hay sobrecarga de volumen o de presiones, puede haber crecimiento de cavidades y esto puede evidenciarse tanto en el electro como en la radiografía del tórax. Algunas características también que puedes saber de las estenosis valvulares. Uno, cuando hablen de estenosis, se da una sobrecarga de presión de la cámara próxima a la afectada. Por ejemplo, quédense con el izquierdo. Si yo hablo de estenosis de la válvula aórtica, te dice hay una sobrecarga de presión en la cámara próxima a la válvula afectada. Si hablo de estenosis aórtica, ¿dónde está la cámara afectada? En el ventrículo izquierdo. Acá hay una sobrecarga de presión, ¿se entiende? Si yo tengo una estenosis en la válvula mitral, ¿cuál es la cámara afectada? La válvula izquierda. Acá hay una sobrecarga de presión. ¿Se entiende? Muy bien. Esta sobrecarga de presión me puede causar algunas alteraciones en las cavidades próximas, sobre todo hipertrofia. Y en el caso de las estenosis, hipertrofia concéntrica como respuesta adaptativa. ¿Sí? Las insuficiencias valvulares son sobrecarga de volumen. Lo mismo, las insuficiencias valvulares son sobrecarga de volumen. ¿Por qué se da la sobrecarga de volumen? Si el ventrículo lanza sangre hacia la arteria aorta al momento de la sístole y la válvula aórtica es insuficiente, ¿qué pasará? No se cierra adecuadamente. ¿Y entonces qué pasaría? La sangre regresa, ¿no es así? Y es como un bolso. Bota sangre, regresa. Y el ventrículo se va dilatando. ¿Sí? Porque hay una sobrecarga de volumen, a diferencia de la sobrecarga de volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya está. Vamos. 4 y 4. Y ahora sí tengo que recoger eso. ¿Dónde está la lista? Muy bien, ahí en la lista. Excelente. Pasen de una vez. ¿Qué nos gusta? Sí. Ya, vamos a una página. Tengo que tener esa lista. Listo, página. Ok, listo. Ya se entiende la sobrecarga de volumen y por qué se da esto, ¿no? Sobrecarga de volumen en ambas cámaras proximales. El ecocardiograma. El ecocardiograma es muy útil. La herramienta diagnóstica y pronóstica determina la severidad y daño de la válvula y tiene que hacer seguimiento. Lo más frecuente es hacer un ecocardiograma transtorácico. ¿Qué es un ecocardiograma transtorácico? Necesitas tu paciente que se eche, pones el ecógrafo, el traductor y lo ves. Así como esto. Esta es una ecografía transtorácica, ¿ya? Pero también hay ecografías transesofágicas. Es como una endoscopía, pero para llegar a ver, como un traductor para llegar a ver el corazón a ese nivel. ¿Se entiende? ¿En qué caso los podemos usar? Para una valoración más óptima de lo que son la valvulopatía, cuando hay la sospecha de trombo, endocarditis o difusión de la válvula protésica, cuando queremos planear al paciente para una cirugía y algún otro procedimiento que podamos hacer. ¿Ya? Otras pruebas diagnósticas que podemos usar en un paciente con valvulopatía: pruebas de estrés, pronóstico, especialmente en pacientes con estenosis aórtica e insuficiencia mitral, nos brindan pronóstico. Resonancia magnética, principalmente útil en valvulopatías recurgitantes, tomografías, cateterismos cardíacos, entre otros. En análisis de sangre, el PRO-BNP, sobre todo para ver temas de insuficiencia cardíaca. Angiografía coronaria y angiografía para ver cómo están las coronarias. El manejo de las valvulopatías puede ser médico-quirúrgico. El manejo médico es para tratar los síntomas, manejar complicaciones, para manejar factores de riesgo o alguna otra comorbilidad que tenga el paciente. El quirúrgico, generalmente para pacientes con valvulopatías sintomáticas, ¿no? Aquel paciente que tenga una enfermedad valvular y tenga síntomas. Pacientes con falla cardíaca, regurgitación mitral secundaria, esto puede ser planteado como manejo quirúrgico. Pacientes con valvulopatías muy severas, pacientes que requieran algún otro procedimiento, pero la valvulopatía no le va a permitir soportar el procedimiento, entonces hay que manejar esa valvulopatía. En el manejo quirúrgico se debe establecer si, pese a la indicación del paciente, es candidato o no
Se debe establecer la reparación. ¿Qué tipo de procedimiento vamos a hacer? Si vamos a reparar la válvula o se va a reemplazar. Se debe establecer la vía de reparación, si es a corazón abierto o a través de transcatéter. ¿Sí? A través de transcatéter. Medscore que te permiten para ver los riesgos de pacientes con valvulopatías. Uno de ellos es el Euroscore. Elección de la prótesis. Muy bien. Tu válvula está dañada. ¿Cuántos tipos de prótesis hay? Y ahora sí, deme la lista. Dele a cualquier otro. Ay, ¿cuánto se dio? No, nada mal. ¿Cuánto se dio? 28. 29. Ah, no. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sería cualquier otra persona que quiere la hábito. Una persona que llegue que le mande un correo. Le mando un correo, porque si no está en la lista va a tener problemas. Ok, sigamos. Hay un tipo de... ¿Estamos? Elección de prótesis. Y vamos a recambiar la prótesis. Y vamos a hacer un recambio válvular. Hay dos tipos de prótesis que se encuentran en el sistema. ¿Cuáles son las prótesis? Una es la mecánica. Una es la mecánica, generalmente a base de carbón, carbón pirolita, esas cosas. Y la otra es la biológica. La biológica generalmente es a base de pericardio de bovino, ¿sí? O de cerdo. ¿Por qué se dice biológica? ¿Por qué? Porque es un ser vivo, muy bien. ¿Y por qué se le dice mecánica? Porque es plástico, porque no es artificial. ¿Se entiende? Ya está. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de uno? ¿O en cuál paciente podrías indicarle alguna válvula o no? Usemos un poco la lógica. Mecánica y biológica. ¿Cuál crees que dure más? La mecánica, porque como es de plástico, no dura mucho más tiempo. El ser de metal dura mucho más tiempo. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, por ende, ¿quién se degrada más rápido? La biológica. Muy bien. ¿Cuál crees que necesita anticoagulación? Biológica. ¿Ambos? La mecánica, porque lo mismo, al ser mecánico de plástico va a tener tendencia a formar trombos, ¿no? Se van a usar ahí la pipina, puede llegar a formar trombos. Pacientes con válvula mecánica vive anticoagulado de por vida. ¿Se entiende? Muy bien. A ver, ¿cuál habían dicho que dura menos tiempo? La biológica acelerada, ¿no? Recuerden que como al no ser de la misma persona, pues su cuerpo le puede ir adaptando y puede degradar, ¿no? Dura aproximadamente 10 a 15 años. Entonces, si se degrada, ¿va a requerir otro recambio? Sí, ¿no? Sí, se está degradando, no va a servir tiempo, va a requerir un recambio. Muy bien. Tenemos al señor Juan, otra vez el señor Juan, tiene 80 años, tiene una valvulopatía, tiene una estenosis aórtica, ya está muy disneico, le genera mucho disconfort y le vamos a hacer un recambio. Tiene 80 años. Habíamos dicho que la biológica dura de 10 a 15 y la mecánica dura por vida, pero tiene que vivir anticoagulado. ¿Cuál de los dos le pondrían? ¿Biológica o mecánica? Muy bien, recuerden, tiene 80 años. La biológica dura como 15 años, o sea, duraría hasta las 95 años. ¿Ustedes creen que el señor Juan esto no es lo mismo? Entonces, le pondría una biológica, no lo anticoagularía, no habría necesidad de hacerle un nuevo recambio más adelante, ¿no? Sería mucho más sencillo para él. ¿Se entiende? Muy bien. Pero tenemos a María. María es una joven que tiene una valvulopatía congénita, tiene 25 años y ella espera tener hijos. ¿Cuál le pondrían? Mecánica. La biológica. Pero es joven. Muy bien. El problema en este caso es que María quiere tener hijos. ¿Sí? Entonces, yo le pongo una mecánica, ella debería vivir anticoagulada. ¿Qué anticoagulantes usamos aquí? Los cumarínicos. Solamente probados hasta el momento son los cumarínicos. Y entre los cumarínicos está la warfarina. El problema de la warfarina es que es teratogénico. Entonces, tener hijos de tener hijos es complicado. Se le explica a María los riesgos-beneficios, pero igual quiere tener hijos, entonces se pone una biológica y más adelante posiblemente requiere otra nueva operación. ¿Se entiende? Ya, para eso. Luego tenemos a Pedro. Pedro tiene 50 años, tiene una valvulopatía y está generando mucho fuego. 50 años. En este caso, ¿cuál le podría? Podría ponerle una mecánica, ¿por
porque sé que va a durar mucho más tiempo, podría vivir anticoagulado con la salvedad del caso y evita la negativa, porque si dura 15 años, quizás a Pedro tenga que volverlo a operar nuevamente a los 70 aproximadamente, ya con quizás más factores de riesgo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Listo. Mecánica, reemplazo aórtico generalmente en pacientes de menos de 55 años, reemplazo mitral en menos de 70 años, 5 contraindicaciones para anticoagulación, obviamente, si mi paciente tiene contraindicaciones para anticoagulación, pues no le voy a poner una mecánica. Alto riesgo de reintervención, ejemplo, en alteraciones anatómicas puedo plantear la mecánica. La biológica, expectativa de vida, cuando la expectativa de vida sea inferior a la de la prótesis, o sea que la expectativa de vida de mi paciente sea menor a la de la prótesis biológica. En ese caso puedo usar una biológica. ¿Ya? Contraindicaciones o no deseo de anticoagulación. En el caso de María, que no desea anticoagulación, pues puedo usar una biológica. ¿Qué te dice la nueva guía? Te da una sugerencia, en la nueva guía del 2025, te da una sugerencia en el caso de válvulas mecánicas y biológicas, si tengan en cuenta el tema de la edad, ¿no? Generalmente por mayores de 70 años proponen una edad biológica, menos de 60 proponen una mecánica. Es una propuesta. ¿Ya? Y acá tienen algunas recomendaciones para cuáles serían a favor de las prótesis mecánicas y prótesis biológicas. Acá en español, biológicas, bajísimo riesgo. Biológicas, ventajas, bajísimo riesgo de trombosis. Las mecánicas tienen alto riesgo de trombosis, por eso tienen que estar anticoagulados. Algunos otros ejemplos, como entonces, aquí. El señor Juan viene a consulta y le vamos a hacer un estudio general. El paciente tiene síntomas relacionados a una valvulopatía, signos y síntomas, tiene soplios, disnea, diagnóstico, utilización yugular, evaluación clínica, biomarcadores, prueba de estrés, pacientes asintomáticos. Si tiene síntomas, pasamos a lo que es el diagnóstico ya definitivo, como un ecocardiograma que puede ser transtorácico o transesofásico, o una tomografía computarizada para ver la etiología y la lesión. Y una vez establecida la gravedad de la valvulopatía, vemos la esperanza de vida y el siguiente paso es derivarlo al local o a la institución que le pueda solucionar el problema valvular, ¿no? Recursos locales óptimos, los beneficios superan a los riesgos, entonces es posible que hicieras un recambio valvular, opciones de tratamiento que pueden hacer acá de acuerdo a factores anatómicos y técnicos individuales y los objetivos de los pacientes, qué es lo que quiere el paciente al fin y al cabo. La nueva guía y la guía anterior es incide mucho en lo que el paciente prefiere. ¿Ya? No es que el médico decide solo, que el médico se sienta, habla con el paciente y le dice, mira, tu válvula está así, hay una alteración acá, hay estas opciones de tratamiento, ¿cómo podríamos hacerlo mejor para que tú puedas tener una vida tranquila? Entonces se trata de eso. Decisión del equipo cardiológico y entre otros. El centro de válvulas cardíacas, acá en el Perú, por lo menos en Lima, tenemos el 2 de Mayo, el Hipólito, lo hay en todo lo que es MINSA para que lo que es el recambio valvular. Es todo un equipo de trabajo, cardiólogos, cardiovasculares, geriatras para los pacientes adultos mayores que puedan tener donde se les calcula una valoración geriátrica para ver qué tanto pueden tolerar la operación. Aquí está la guía del 2025. Listo, se acabó la introducción. Todo eso es valvulopatías generalidades. ¿Ya? Ahora, habíamos dicho que las valvulopatías más frecuentes son las del lado izquierdo. Muy bien, en ese lado tenemos dos válvulas, ¿por eso? Muy bien, la mitral y la pulmonar. en el lado izquierdo, solo en el lado izquierdo. ¿Qué tenemos? Muy bien, en la mitral y la chicos, aquellos de ustedes que tengan la pulmonar en el lado izquierdo, créanme que tienen bastante predominio. Tenemos la mitral y la aórtica. Ahora sí, tenemos la mitral y la aórtica. Las más frecuentes son las del lado izquierdo. Las valvulopatías más frecuentes son las de la mitral y la aórtica. Muy bien. Y los daños que pueden haber en esta válvula son estenosis y insuficiencia, ¿no? Estenosis e insuficiencia. ¿Con cuál quiero comenzar? Con la mitral o la aórtica. Y ahí escojo ya, aórtica. Estenosis aórtica. Habíamos dicho que la estenosis es un mal. ¿Qué era la estenosis?
¿Una mala? Apertura. Una mala apertura. Obstrucción al flujo de la sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, generada por el engrosamiento y la rigidez de la válvula. Recuerden, el daño no solamente puede estar en la válvula, ¿ya? Listo. El daño no solamente puede estar en la válvula, los daños pueden estar a nivel valvular, a nivel supravalvular por encima o a nivel subvalvular por abajo. ¿Ya? Supravalvular, por ejemplo, en el síndrome de Williams, subvalvular, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica. Y a nivel valvular también. Corresponde a la valvulopatía más frecuente en los países de Europa y Norteamérica. En estos países generalmente la causa es esclerótica, ¿ya? Por degeneración, por calcificación, por los años. Los factores de riesgo más comunes son diabetes, hipertensión, hábito tabáquico, elevados niveles de lipoproteína de baja, o sea, LDL alto. ¿Ya? La apertura normal de la válvula aórtica es esta, de 2 a 4 centímetros cuadrados. Esa es la apertura normal. ¿Ya? Por debajo de eso, obviamente, hay un problema de flujos, hay un problema de apertura, hay una estenosis. Varía, la epidemiología varía según la edad. Como se dan cuenta, entre los 50 y 60 años, 0.2, entre los 80 y 90 años puede estar hasta el 9% de personas, ¿no? 50% de las estenosis que requieren manejo quirúrgico tienen de base una aorta valva. Recuerden, la válvula aórtica tiene 3 válvulas, ¿ya? Pero el 50% de valvulopatías a nivel aórtico es por una aorta bivalva. Yo sé que tienes hambre, pero o guardas tu galleta o la comes afuera. ¿Te parece? ¿La guardas o la comes afuera? Sí, ¿qué onda? ¿La guardas? Ay, perfecto. Listo. Fisiopatológicamente, hay un engrosamiento mayor del 50% del orificio y la salida genera repercusión hemodinámica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto medía la apertura de la aorta? De 2 a 4 centímetros cuadrados, ¿no? Un engrosamiento de más del 50% quiere decir por debajo de 1 genera una repercusión hemodinámica considerable. Habíamos dicho que cuando son estenósicas, la cavidad que sufre, la cavidad más cercana a la estenosis, que es la del ventrículo izquierdo en este caso, genera una hipertrofia concéntrica. ¿Sí? Es lo que dijimos hace un momento. Ya lo sabes. A ver, etiología, las cosas más frecuentes. Hay una estenosis congénita, hay una estenosis debido a patologías como la fiebre reumática y una estenosis degenerativa. Este de acá, debido a los años. Si es congénita, generalmente ¿qué personas lo van a ver? ¿En personas muy jóvenes o ya muy ancianas? Más jóvenes, muy bien. Generalmente acá se ve las valvulopatías aórticas bivalvas, ¿no? 2 válvulas. Y la estenosis reumática generalmente por fiebre reumática. ¿Ya? La fiebre reumática te puede dar una estenosis aórtica, pero también por frecuencia afecta primero a la mitral, luego la aórtica y luego la tricuspide. ¿Ya? Pero en este caso, como hablamos de la aorta, también la ponemos acá. Las etiologías menos frecuentes. Hay otras patologías que te pueden dar valvulopatía. Lupus te puede dar valvulopatía. Enfermedad metabólica como la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad congénita, también te puede dar valvulopatía. Alteraciones del metabolismo del calcio, como un hiperparatiresmo, también te puede dar valvulopatía. Esta estenosis aórtica genera una obstrucción de flujo de salida del ventrículo izquierdo, ya ustedes se ubican, y genera varias cosas. Uno, aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y disminución de la presión aórtica. Y se entiende, porque la sangre va a salir mucho más lento para la presión de la aorta. ¿Eso qué me va a causar? Aumento de la masa ventricular. Habíamos dicho que hay una hipertrofia concéntrica, generando a la larga disfunción del ventrículo. Pero como hay una hipertrofia, hay un músculo que está mucho más grande. ¿Se entiende? Entonces, este músculo más grande consume más o menos oxígeno. Consume más oxígeno. Ustedes recuerdan, el ventrículo izquierdo se contrae, pasa a la aorta. Y de la aorta salen las primeras ramitas, que son las coronarias. Muy bien. ¿Y las coronarias qué irrigan? Al miocardio. El ventrículo se hace mucho más grande, más grueso, hay una hipertrofia, manda sangre hacia la aorta, pero como hay una estenosis va a salir mucha o poca sangre. Menos sangre. Esta va a poder irrigar correctamente, las coronarias van a poder irrigar este músculo más grueso. Disminución de aporte del miocardio, isquemia miocárdica, insuficiencia del ventrículo izquierdo. ¿Se entiende? Y si eso no se controla con el paso del tiempo, muere. Okay. Sintomatología de la estenosis aórtica. Sintomatología es la triada de Brown, la conocida y muy famosísima triada de Brown, ¿ya? Que es conocida como
famoso DAS, ¿qué era? DAS. Los síntomas característicos de la estenosis grave de la estenosis aórtica son tres: disnea, angina, síncope. Angina es dolor, por eso es angor, ¿ya? DAS, si lo pones al revés, SAT. ¿SAT en inglés? ¿Qué es SAT en inglés? Triste, el paciente triste, ¿ya? SAT. Después del examen que han dado de nuevo, están SAT. Entonces, estenosis aórtica es conocida por esta actividad: disnea, angina, síncope. Disnea, angina, síncope. Es importante porque si tú diagnosticas a tu paciente con estenosis aórtica, si tu paciente tiene angina, dolor, su sobrevida a los 3 años es del 25 al 30%. ¿Cuál es la sintomatología más peligrosa en este tipo de pacientes? ¿La disnea, la angina o el síncope? La disnea, porque si tu paciente presenta disnea, la mortalidad al año es del 20%. ¿Entiendes? Entonces, la más peligrosa es la disnea. Muy bien. El tipo de pulso que va a aparecer en este tipo de pacientes con estenosis aórtica es conocido como el pulso parvus tardus. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la contracción ventricular va a salir un flujo fuerte o débil. Débil, ¿no? Parvus tardus. Acá lo vemos. Y el soplo que van a escuchar en este paciente lo van a escuchar en el foco aórtico, no sé si aórtico. ¿Por qué? Porque es una estenosis aórtica. ¿Qué más? El soplo se da a nivel mesosistólico, iniciado por un clic de eyección, seguido por un soplo en diamante, que es lo que ven ustedes acá. Habíamos dicho, estenosis aórtica, ¿se da en sístole o en diástole? En sístole, los ubico. Primer ruido, cierre de las válvulas. Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Muy bien. Habíamos dicho que se da protosístole. Acá se da la apertura de las válvulas. Perdón. Perdón, acá. Primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. En la fase protosistólica, lo que es la contracción isovolumétrica, una vez que se supera la presión, se da la apertura de las válvulas sigmoideas, ¿no? En este caso se da la apertura de la válvula aórtica, ¿ya? Pero hacer esto una válvula patológica, se escucha un clic de apertura. Habíamos dicho que los chasquidos de apertura son patológicos. En el caso de la estenosis, al estar engrosada esta válvula, genera un chasquido o clic de apertura. Acá se da la apertura de la válvula aórtica y la sangre pasa. Recuerden, es una apertura, es una estenosis. La luz está disminuida. La sangre sale y al momento de salir genera un soplo. Este soplo es romboidal. Soplo romboidal a nivel de meso y telesístole. ¿Se entiende? Mesosistólico y telesistólico. Muy bien. Y luego se da el cierre de las válvulas semilunares, generando el segundo ruido. Perfecto, ya está. Mientras, ¿qué más? Ya saben qué tipo de soplo es. Entonces, cuando digan qué tipo de soplo es el que se encuentra en una estenosis aórtica, es un soplo romboidal a nivel de meso y telesístole. ¿Qué más? ¿Hacia dónde irradiaba el soplo de la estenosis aórtica? ¿Se acuerdan? ¿Lo habían Claro, sí. Cuando hablamos de irradiación, ¿cuál de los soplos se va hacia el cuello? El de la estenosis aórtica. El soplo de estenosis aórtica se va hacia el cuello. Listo. ¿Qué más? Exámenes complementarios. Ya, los exámenes que habíamos dicho: electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma. El ecocardiograma es para ver el grado o severidad de la estenosis. En la radiografía de tórax, ¿qué podríamos ver? Cardiomegalia, que no necesariamente se ve, no es muy frecuente, pero podría verse por el aumento de la cavidad del lado izquierdo, del ventículo izquierdo. Y en el electrocardiograma, ¿qué podríamos ver? Hipertrofia ventricular izquierda. Como ustedes ya son duchos en el ECG, ya pueden determinar qué tipo o qué cambio podrían ver en el electro cuando se da una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Se entiende por qué se ve la hipertrofia ventricular izquierda? Sí, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Porque hay una hipertrofia concéntrica del ventículo izquierdo y esto puede ser visto en el electrocardiograma. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes lo entienden, no hay problema. En el ecocardiograma, la gravedad de la estenosis aórtica puede ser dada por muchas medidas que se realizan. Dentro de ellas tenemos la velocidad jet, la velocidad de expulsión de metros por segundo, y cuando esto es más de 4 es severo.
el índice del área valvular por centímetro cuadrado, cuando es menos de 0.6, es severo, ¿no? Habíamos dicho que lo normal es de 2 a 4 centímetros cuadrados. Ok, el tratamiento médico generalmente es tratamiento sintomático, es preciso un control estricto de los factores de riesgo, de la aterosclerosis, de la hipertensión, si el paciente tuviera factores de riesgo, hipertensión, diabetes, también tratarla y controlarlas. En la estenosis aórtica severa sintomática, el tratamiento es quirúrgico con reemplazo valvular, es el tratamiento ideal. Si tu paciente tiene una estenosis aórtica y no tiene síntomas, no lo trates, déjalo ahí. Si no tiene síntomas, no lo trates. Si el paciente presenta síntomas, entonces ya el manejo es quirúrgico, ¿ya? Si la estenosis es severa asintomática, el tratamiento quirúrgico puede diferirse hasta la aparición de síntomas, salvo que la fracción de eyección esté muy disminuida. Si está por debajo del 20%, ya debería tratarse, ¿ya? El tratamiento médico lo tratas como si fuera una falla cardíaca. ¿Ya han hecho su clase de falla cardíaca? Lo tratas como una falla cardíaca, arado, diurético, todo eso. Entonces, ¿entienden? Si tu paciente tiene una estenosis aórtica severa, sintomática, el tratamiento es quirúrgico, reemplazo valvular o recambio valvular. Si el paciente tiene una estenosis aórtica severa, asintomática, el tratamiento quirúrgico se puede diferir hasta la aparición de síntomas, ¿ya? Salvo que su fracción de eyección sea muy, pero muy bajita. El tratamiento quirúrgico puede ser un reemplazo valvular aórtico, una implantación de prótesis transcatéter. Este reemplazo valvular aórtico es a corazón abierto. La implantación de prótesis transcatéter es a través de un catéter por la arteria, ¿ya? Es el famoso TAVI, y las valvuloplastías aórticas. Esto es recambio valvular, y este de acá intenta reparar la válvula. La valvuloplastía aórtica intenta reparar la válvula. No es una opción que se tenga muy usada en el caso de las estenosis, pero sí en el caso de las insuficiencias. Muy bien. Segundo, insuficiencia aórtica. Condición patológica caracterizada por el reflujo de sangre desde la aorta ascendente hacia el ventrículo izquierdo, debido a que la válvula aórtica no cierra adecuadamente, ¿no? Es más frecuente en hombres que en mujeres, 13% en hombres, 8% en mujeres. La etiología de la insuficiencia aórtica puede ser aguda, como endocarditis infecciosa, disección aórtica, o crónicas, como la aorta bicúspide que habíamos visto, el síndrome de Marfan, sífilis, que puede dar una valvulopatía aórtica, y la válvula bivalva, que habíamos visto en la estenosis, también te puede dar insuficiencia aórtica. Algunas causas de insuficiencia aórtica valvular, la congénita como la bicúspide, otras causas que pueden generar daño en la raíz, como el síndrome de Marfan, la aortitis, la hipertensión también te puede dar una insuficiencia de la válvula aórtica. Ok, entonces vayamos otra vez. La insuficiencia aórtica causa una regurgitación diastólica, ¿no? En sístole la sangre sale, el ventrículo se relaja, pero como las válvulas no cierran adecuadamente, la sangre se regurgita y regresa, ¿no? Va a haber mayor aumento del volumen del ventrículo izquierdo, mayor volumen de sístole, porque va a tener la sangre que regurgita de la aorta más lo que le llega de la aurícula izquierda. Va a haber mayor volumen sistólico, disminución de la presión diastólica, mayor volumen sistólico efectivo. Llega un momento donde el ventrículo se va a comenzar a cansar. Okay. Hay una disminución del ventrículo izquierdo, hay aumento de la presión sistólica, mayor consumo de miocardio y lo mismo, la sangre se manda a la aorta, pero esta regurgita, no llega y sangre adecuadamente a las coronarias, el músculo se dilata más y más, mayor requerimiento de oxígeno, poco aporte, isquemia miocárdica e insuficiencia del ventrículo izquierdo. Casi parecido al estenosis. Algunas causas de valvulopatía o insuficiencia aórtica, obviamente esto es normal, habíamos dicho que hay 3 válvulas, pero hay algunas patologías que te pueden generar insuficiencia. La congénita, que es la valvulopatía bicúspide o la bivalva, la degenerativa, la espondilitis anquilosante y otro tipo de patologías más. El prolapso por comunicación interventricular, entre otros. La sífilis, que habíamos dicho, se da una alteración supravalvular que genera una insuficiencia, ¿no? La artritis reumatoide le da un daño a nivel valvular, generando nódulos reumáticos. ¿Se entiende? No solamente hipertensión, diabetes, hay otras patologías
de otro tipo de características infecciosas como sífilis, autoinmunes como artritis reumatoide, que te pueden generar insuficiencia valvular, en este caso aorta. Dentro de las primarias habíamos visto acá la aorta bicúspide en la cabeza, y dentro de las que atacan la raíz aórtica, ectasia aorta anular, la enfermedad de Marfan y otro tipo de síndromes que ustedes se encuentran acá. La clínica es muy parecida a un paciente con falla cardíaca. Suele ser asintomático por varios años, pero cuando esta dilatación del ventrículo izquierdo ya se hace muy grande o la insuficiencia es muy marcada, puede haber arritmia, puede haber palpitaciones, disnea de esfuerzo, ortopnia, disnea paroxística nocturna. Y acaba la pregunta. Si yo tengo el ventrículo izquierdo que manda sangre a la aorta, pero la otra la regurgita, y tengo mi aurícula izquierda que le está mandando más sangre al ventrículo, llega un momento que el ventrículo no va a soportar más, ¿correcto? Y la aurícula se va a comenzar a sobrecargar de sangre. ¿Se entiende por qué? Porque no va a poder mandar toda la sangre que tiene el ventrículo izquierdo, porque este ya está lleno, ¿sí? Muy bien. Entonces la sangre que va a la aurícula izquierda va a comenzar a regurgitar. ¿Hacia dónde sería? Hacia el pulmón. Cuando las insuficiencias aórticas son muy severas, puede generar edema agudo del pulmón, que puede ser la causa de muerte en varios de estos pacientes, ¿ya? El dolor torácico no es tan frecuente, y acá encuentran muchas patologías, muchos signos, ¿cuántos numéricos de insuficiencia aórtica? Uno de ellos es el síndrome de Kinke. Lo malo que se ve acá, si ustedes usan un poco la imaginación. ¿Qué la ¿Qué se puede hacer? A ver, vamos a ver. Deben bajar eso. No, recién como se pusieron a bajar y dije voy a pestañear un poquito para que se puedan. Hace un latido. Eso es conocido como el signo de Kinke, señal de una insuficiencia aórtica. ¿Ya? Señal de una insuficiencia aórtica a ese nivel. A nivel de leche unguiana se ve cómo late o cómo se va a ir la irrigación a nivel de la aórtica. Se ve blanco, rosado. ¿Sí? Signo perfecto de insuficiencia aórtica. Compresión ligera de leche unguiana. Eso es el signo de Kinke. Existen otros signos como el signo de Mussel, movimiento de la cabeza con latidos cardíacos, Strauss, pulso audible en las arterias femorales, entre otros signos característicos de la insuficiencia aórtica. Muy bien. ¿Qué características tiene el soplo de la insuficiencia aórtica? Primero, ¿se da en sístole o en diástole? Se da en diástole. Recuerden, el ventrículo en sístole se contrae y bota Si sangre un al día de aorta. mañana querría que todas las personas con dolores articulares Ok. Tomen cúrcuma. Ya. Se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre sale por la aorta, no hay sonido ahí, el ventrículo se relaja, eso es diástole, pero la sangre regurgita, ¿sí? Regurgita, insuficiencia aórtica. Otra vez, ¿en sístole o en diástole? Diástole. Diástole. Muy bien. Soplo diastólico. Se escucha un foco aórtico accesórico. También se puede escuchar en foco aórtico accesórico. Un soplo protodiastólico es el momento en que más pasa la sangre de lo que sale del ventrículo a la aorta, y en la diástole, cuando el ventrículo se relaja, la mayor cantidad de sangre se da en la protodiástole. Ya saben lo que es una protodiástole, ¿ya? Y puede haber otro segundo soplo mesodiastólico, un poco más débil, como el que ven acá. Como el que ven acá. Este es el protodiastólico, porque la sangre está regurgitando la mayor cantidad de volumen, y luego durante todo el transcurso de la diástole, entre el meso y telediástole, hay un segundo soplo mesodiastólico. Eso es conocido como el soplo de Austin-Fried. Se produce por las vibraciones de las cuerdas tendinosas por el flujo turbulento al momento de regurgitar. El soplo protodiastólico es decreciente.
Y el pulso que puedes encontrar en este paciente es el conocido pulso martillo de agua. La sangre sale por la aorta para dar un pulso, pero esta regurgita generando un pulso martillo de agua ondulante. Un pulso martillo de agua o celo. Exámenes complementarios. Exámenes complementarios que habíamos visto: electrocardiograma, radiografía de tórax, psicocardio. ¿Qué cambios o qué diferencias podemos encontrar a diferencia de la estenosis? En el electrocardiograma no habrá nada específico, puede haber alguna alteración del segmento ST y crecimiento en la aurícula izquierda. Ya saben por qué. La radiografía de tórax puede haber cardiomegalia por dilatación del ventrículo izquierdo. Ya saben que en las insuficiencias genera dilatación y en las estenosis hipertrofia. En el ecocardiograma, ¿qué podemos ver? La gravedad de la insuficiencia junto con el tamaño del orificio regurgitante efectivo, siendo grave un orificio mayor de 0.3 centímetros cuadrados. El manejo, las medidas generales, el paciente con insuficiencia aórtica, seguimiento clínico, cuando el paciente tiene una insuficiencia leve de 3 a 5 años, si esta es severa, el seguimiento del paciente debe ser de 6 a 12 meses. Ante cualquier cambio de síntomas, inmediatamente puede ser hospitalizado para el manejo quirúrgico. El manejo de la falla cardíaca e hipertensión arterial en estos pacientes, uso de vasodilatadores, ejercicios guiados por expertos, terapia cardíaca en este momento. Generalmente ya cuando el paciente tiene una insuficiencia muy marcada o sintomática, el paciente pasa a manejo quirúrgico. Cateterismo coronario previo para ver que no haya ninguna alteración en la irrigación o las coronarias estén bien y puedan tolerar la operación. Y se da el reemplazo valvular, dilatación aórtica, cualquier reemplazo valvular es lo más frecuente. Muy bien, terminamos. Insuficiencia y estenosis de la aorta. ¿Quién sigue? Mitral. ¿Se ubicaron? Estenosis mitral. Si hay una estenosis mitral, ¿en qué fase se escucharía el soplo? Diástole. ¿Sístole o diástole? Diástole. ¿Sístole? ¿Sístole? No. Diástole. Diástole. ¿Una diástole? No. Diástole. 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 Estenosis, una alteración en la apertura de la válvula, ¿no es así? No, estenosis de la altura. Para que haya un soplo, la sangre debe pasar de una cavidad a otra, ¿correcto? Si yo tengo una estenosis mitral en esta parte, el soplo se va a dar cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Otra vez. Cuando una estenosis mitral se da en sístole o en diástole. Diástole. En diástole. El ventrículo se relaja, la sangre de la aurícula pasa al ventrículo, como este está estenosado, genera un soplo, la turbulencia, ¿no? Y al momento de contraerse la aurícula, pues sus soplos se intensifican. ¿Se entiende? Entonces, la estenosis mitral se da en diástole. El origen reumático puede ser congénito también. Característica de las patologías reumáticas: las válvulas son engrosadas y rígidas por la fibrosis. En el caso de las congénitas, las válvulas tienen forma de paracaídas, cuerdas tendinosas insertadas en un solo músculo papilar, y eso genera una estenosis. La epidemiología es más frecuente en 2/3 de las mujeres. ¿Qué más? El orificio de la válvula mitral normalmente el orificio de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados normalmente. Generalmente cuando es por debajo de 2 se genera o se ve ya la estenosis mitral. En la estenosis mitral, ¿qué es lo que sucede? Hay un aumento de la gradiente de la válvula a nivel. Se te cayó tu bujina. Bueno. Muy bien. Se habla de que es una estenosis mitral grave cuando este es inferior a 1.5 centímetros cuadrados. Habíamos dicho que lo normal era ¿de cuánto? De 2. De 4 a 6. De 4 a 6. Y hablamos de una estenosis mitral grave cuando este es por debajo de 1.5.
¿Ya? Si hay una estenosis mitral, ¿dónde está el aumento de presión? ¿En el ventrículo o en la aurícula? Esta es una estenosis aórtica. Esta es la diástole. ¿El ventrículo está concentrado o relajado? Relajado. Diástole, relajado el ventrículo. ¿Y la aurícula se va? Contraer. Pero hay una estenosis. Otra vez. ¿Dónde está el aumento de presión? ¿En la aurícula o en el ventrículo? En la aurícula. ¿Dónde? En la aurícula. Hay un aumento de la presión en la aurícula. Muy bien. Y si la estenosis mitral es muy severa, no solamente va a haber un aumento de presión a nivel de la aurícula, sino que esta va a regresar, va a replicar y va a haber un aumento de presión a nivel de... Entonces va a haber congestión a nivel de los pulmones y si seguimos retrocediendo un poco más, va a haber una congestión a nivel de las venas pulmonares. ¿Sí? Aumento de presión de las venas pulmonares. ¿Se entiende? Sí. Hay un aumento de presión en la aurícula izquierda, hay un aumento de presión de las venas pulmonares, hay un aumento del tamaño de la aurícula izquierda. ¿Se entiende por qué? Se entiende. ¿Seguros? ¿Está bien? ¿Más o menos? Es flujos y mecánica nada más. A ver, tengo mi aurícula y tengo mi ventrículo. Y acá la apertura normalmente que debería ser 4 es 1. ¿Se entiende? A la aurícula le va a costar más o menos pasar sangre. Más. Le va a costar más, ¿sí? Muy bien. Un día, 2 días, la aurícula sigue haciendo fuerza. ¿Y qué pasa con un músculo cuando hace mucha fuerza? Se cansa. Hipertrofia. ¿No? Hay una hipertrofia auricular. ¿Se entiende por qué? Por la cantidad de fuerza que está haciendo para mandar la sangre a la aurícula longeva. ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Entonces ya hay un aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda se va a hipertrofiar. Pero recuerden que la sangre, como no está pasando adecuadamente, se va a acumular acá. ¿Ya? Pero le sigue llegando más sangre a la aurícula izquierda. ¿Quién lleva sangre a la aurícula izquierda? Venas pulmonares. ¿La arteria? Venas pulmonares. Las venas pulmonares, ¿se entiende? Entonces las venas pulmonares le llevan sangre a la aurícula izquierda, pero esta aurícula aún tiene sangre que no logra pasar del todo. Entonces las venas pulmonares van a aumentar o van a disminuir presión. Aumentar. ¿Las presiones van a estar más? Aumentadas. ¿Qué es lo que quiere decir ese cuadro? Hay un aumento de presión de la aurícula izquierda, hay un aumento de presión de las venas pulmonares, hay un aumento del tamaño de la hipertrofia, hay un aumento del tamaño de la aurícula izquierda generando hipertrofia. Ahora, ¿qué clase de carga han tenido? ¿No han tenido ninguna? ¿Sí? ¿Arritmias? Bien. Entonces, cuando hay un aumento de tamaño en la aurícula izquierda, se pueden generar focos ectópicos a este nivel, generando arritmias auriculares. ¿Cuál es la arritmia que ustedes conocen y más conocida? La fibrilación auricular. Cuando hay un cambio en la aurícula izquierda, puede aparecer fibrilación auricular. ¿Se entiende? Muy bien. Listo. Hay aumento de la presión venosa pulmonar, hay hipertensión de la arteria pulmonar y hay edema pulmonar. ¿Se entiende por qué? Porque el aumento de presiones de las venas, aumento de presión de los pulmones, la sangre se congestiona y siguiendo retrocediendo aumento de presión de la arteria pulmonar. ¿Sí? Todo es regresivo. Muy bien. Y generando este aumento de presión en la arteria pulmonar, lo que me va a generar es hipertensión del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia. Y es así como una estenosis mitral me genera una insuficiencia tricuspidia. Como una falla del lado izquierdo me genera una falla del lado derecho. ¿Se entiende? Listo. Muy bien. Listo, digamos. Dice que es estenosis. Falta de insuficiencia. Estenosis leves, moderadas y severas. Quédense con esto. Las estenosis mitrales graves, menos de 1 centímetro cuadrado. Habíamos dicho menos de 1.5 centímetros cuadrados y es una estenosis mitral grave. Hablamos del diámetro valvular, ¿correcto? Estenosis mitral sintomática grave, acá, menos de 1.5 centímetros cuadrados. ¿Qué más? Entonces, una vez que ustedes ya saben qué es lo que sucede con la estenosis mitral, cómo se va acumulando sangre en la aurícula izquierda, cómo esta va creciendo de tamaño,
cómo esta va aumentando presiones en las venas pulmonares, pulmones, arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, y sucesivamente, podemos encontrar algunos síntomas, signos y síntomas. Por ejemplo, podemos encontrar disnea, ortopnia, disnea paroxística, signos muy parecidos a falla cardíaca, signos de falla cardíaca. Hemoptisis, ¿por qué se dará la hemoptisis? Por la congestión pulmonar, muy bien. Palpitaciones, y estas palpitaciones pueden ser asociadas a arritmias, ¿no es así? ¿Por qué? Por el crecimiento de la aurícula izquierda. Muy bien. Si ustedes han llevado arritmias y han hecho fibrilación auricular, ¿cuál es la causa de la fibrilación auricular? La presencia de focos ectópicos a nivel de la aurícula, ¿se acuerdan? Generaban muchos estímulos y por eso se da la fibrilación auricular. ¿Se acuerdan? Muchos arritmias, ¿no? Por eso han hecho fibrilación. Pero no, tú no me cuentas. Por eso han hecho fibrilación. Una pincelada. Ok, ya, vamos. Ok, hay infecciones pulmonares, embolia sistémica, puede haber embolia porque al haber arritmias y al haber fibrilación, que puede generar trombos y dolor torácico o angina. Listo. Todos los síntomas explicados del característica del soplo, muy bien. El soplo del sístole o el diástole. Muy bien, el sístole es en diástole, excelente, ya. El soplo es en diástole. Y recuerden, se da en la apertura de las válvulas auriculoventriculares. En esta apertura, ¿ya? Y como es una válvula patológica, engrosada, genera un chasquido de apertura en ese nivel, ¿ya? Y se da en diástole. Es un soplo mesotelesistólico. Es un soplo mesotelesistólico. Algunos datos interesantes a este nivel. Hay un refuerzo de primer ruido, hay un chasquido de apertura a nivel mitral y a nivel del EKG hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Y como ustedes tienen el tubín y son máximos leyendo EKG, recuerden que cuando hay crecimiento de la aurícula puede tener una P mitral difásica P1 con duración mayor a 0.12 segundos en D2 y con morfología bimodal, forma de M. ¿Okay? ¿Recuerdan? Se descoordina. A destiempo. Muy bien, esa es la P bifásica. Perfecto. ¿Y qué es una morfología bimodal en forma de M mitral? Ah. El desfase, había un desfase que le daba como a ese punto de... Con eso, muy bien. Mayor de 0.2 segundos. Perfecto. Porque ustedes recuerdan que la P en su hermoso electro es. ¿Qué es la P? Contracción auricular. Contracción auricular, ¿no es así? Pulmonar que le llaman. Esto de acá es de la aurícula derecha, esto de acá es de la aurícula izquierda, ¿no es así? Sí. Y en una estenosis aórtica lo que está grande es la aurícula izquierda. Entonces genera, esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda, ¿no? Aurícula derecha, pero la aurícula izquierda es mucho más grande, por eso dura mucho más. Mayor a 0.12 segundos. Ustedes ya saben eso, tienen su vídeo, está por demás. Listo. Pero eso es lo que quiere decir esta parte del test, las manifestaciones electrocardiográficas. Si tú ves una P mitral, puedes pensar en una estenosis aórtica, perdón, estenosis mitral. Si tienes una estenosis mitral severa, lo que puedes ver es crecimiento del ventrículo derecho. Y ustedes ya saben por qué, por la irritación, las cavidades derechas se van alterando. Y bueno, y la presencia de fibrilación auricular es común, y ya saben por qué es una fibrilación auricular de etiología valvular. ¿Sí? Obvio, ya tienen el soplo, las características del soplo y alguna. En el electrocardiograma, bueno, ya lo vimos, en la radiografía de tórax hay crecimiento de la aurícula izquierda, que también ya lo vimos, y en el ecocardiograma nos ayuda para ver esto. Severidades suele ser suficiente para evaluar al paciente con estenosis mitral. Un ecocardiograma transtorácico, al ser una válvula grande, suele ser suficiente para ver el tema de la estenosis mitral. El tratamiento médico generalmente es para tratamiento de falla cardíaca o sobrecarga, si hay una congestión o problema agudo del pulmón, pero al final el tratamiento termina siendo quirúrgico. Una valvulotomía mitral, una valvuloplastía percutánea con balón que entran por un catéter, por la arteria radial, que empiezan con un balón a nivel de la aurícula derecha, cruzan hacia la aurícula izquierda y con un balón dilatan la estenosis, la hacen un poco más grande, ¿sí? Valvuloplastía con balón. Y la sustitución valvular, si es que la estenosis mitral es muy severa y sintomática, con clase funcional indica 3 o algo. Muy bien. ¿Qué era clase funcional 3 y 4? ¿Qué era 4?
¿Qué era cuarta fractura? ¿Se acuerdan? Falla cardíaca, todavía no es una falla cardíaca. Paciente con disnea al reposo, esto se te dice todo, pero se sigue avanzando. Muy bien. Bueno, el resumen: tratamiento de estenosis mitral, valvulopatía percutánea, contraindicaciones de la valvuloplastía, trombos en la aurícula izquierda, un score de Willis mayor de 8 y fibrilación auricular valvular, tratamiento con anticoagulación con cumarínicos. La estenosis mitral severa, habíamos dicho, menos de 1.5. Y nos queda una última, que sería Insuficiencia mitral. insuficiencia mitral. Muy bien. Si acá hay un soplo, ¿qué pasa estaría? Sístole. Muy bien, excelente. Bien, pero lo esperamos. Sístole, ¿no? Se contrae el ventrículo, pasa la sangre a la aorta, pero como las aurículas ventriculares no están cerradas adecuadamente, es insuficiente, hay una regurgitación a la aurícula izquierda, ¿no? Insuficiencia mitral, aurícula izquierda. Cierre defectuoso de la válvula mitral que genera regurgitación de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, generando dilatación de las cavidades, afectación de las cavidades cardíacas, irreversibles, generando falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva. Etiología. La etiología puede ser primaria, prolapso de la válvula mitral, quiere decir que hay mucho tejido de la válvula mitral y esta hace que no cierre adecuadamente, conocido como el síndrome de Barlow, o también por la fiebre reumática, puede dar causas de insuficiencia mitral. Causas secundarias de insuficiencia mitral: de la parte aguda, infarto agudo de miocardio o ruptura de los músculos papilares que se encuentran en esta zona; crónicos, ruptura de las cuerdas terminosas, ¿ya? Y también puede ser causa de miocardiopatías dilatadas, también te puede dar una insuficiencia mitral. Tu corazón se aumenta de tamaño y esto hace que las válvulas no cierren adecuadamente. Miocardiopatía dilatada. Muy bien, insuficiencia mitral. Sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, sobrecarga del volumen de la aurícula izquierda, porque la sangre sale a la aorta y una parte va a la aurícula, más sangre que llega a la aurícula, más sangre llega al ventrículo. En ambos cavidades se sobrecargan, tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. Dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo, inicialmente se mantiene la función sistólica hasta que ésta disminuye por contractilidad. Y en el lado de la aurícula hay un aumento del tamaño de la aurícula y habíamos dicho que cuando la aurícula izquierda crece puede generar focos ectópicos generando arritmias, como la fibrilación auricular. Cuando hay un aumento de presión de las venas pulmonares, estas se sobrecargan, aumenta la presión, llega al pulmón, congestión pulmonar, ¿ya? Si hay congestión pulmonar, acá vendría a ser el aumento de presión de la arteria pulmonar y más abajito disfunción del ventrículo derecho. Si la respuesta del ventrículo izquierdo es rápida y todo lo demás, se da insuficiencia cardíaca congestiva. Si todo esto se descompensa, se da una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso, sumado a la falla del ventrículo izquierdo, puede generar muerte súbita, sobre todo en pacientes con fracción de eyección menos del 60%. Muy bien, insuficiencia mitral. Cuadro clínico: disnea, hemoptisis, edema agudo del pulmón, fatiga, debilidad muscular. En insuficiencia cardíaca aguda, generalmente los síntomas son de insuficiencia cardíaca, congestión pulmonar, edema agudo del pulmón, disnea, angina. Y en la crónica hay disnea progresiva y en ciertas ocasiones puede haber hemoptisis. ¿En qué fase habíamos dicho que se da este soplo? Sistólico. Muy bien, es un soplo sistólico, ¿ya? Que se da en todo lo que es la sístole. ¿Cómo se llama este soplo? Telesistólico. Recuerden, proto, meso, tele, pero acá se da en todo. Holosistólico o pansistólico, cualquiera de los dos. Holosistólico o pansistólico, ¿ya? Un soplo holosistólico o pansistólico que irradia hacia la axila, obviamente. Se escucha mejor en el cúbito lateral, así que te lo pones en el cúbito lateral izquierdo y ahí puedes escuchar mucho mejor el soplo. Exámenes complementarios: electrocardiograma, signos de crecimiento de la aurícula izquierda y de la ventrícula izquierda, y en la radiografía del pulmón podemos ver signos de congestión o las famosas líneas B de Kern. Ecocardiografía Doppler de color, el ecocardio me mide o me permite ver la cuantificación de la insuficiencia mitral y su severidad.
El tratamiento médico para tratar falla cardíaca, IECA, beta-blocs, diuréticos, sobre todo para la parte de congestión, ¿ya? Y si tuviera el paciente arritmias o fibrilación, la anticoagulación. Anticoagulantes deben emplearse pacientes que presenten embolia o fibrilación auricular crónica. El tratamiento definitivo para la cura será un tratamiento quirúrgico, ¿no? Con el reemplazo de la válvula. El reemplazo valvular, como sin presentación del aparato subauricular, puede estar entre el 5 al 12%, y la reparación plástica, de todo, con una mortalidad entre el 1 al 3%. El reemplazo valvular en este tipo de pacientes. Ya, listo. Sedadoras las más frecuentes. Plus, estenosis tricuspidia, ¿ya? Causa fiebre reumática, la clínica, como es una estenosis tricuspidia, congestión sistémica derecha. Si hay una estenosis tricuspidia, ¿en dónde está el soplo? Ya, bueno, es el lado derecho. ¿En qué fase? Sístole o diástole. Estenosis tricuspidia. Muy bien, excelente, en diástole. Y recuerdan que cuando había una estenosis mitral y la sangre se retenía, ¿hacia dónde se iba? Hacia el pulmón, ¿se acuerdan? Pero si es una estenosis tricuspidia, ¿hacia dónde se iría? Induscrilación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, hepatogracitis. ¿Se entiende? Muy bien. En estenosis tricuspidia, ¿va a haber edema o pulmón? Pues no, porque es tricuspidia. Esto no se teoría. Por eso te hablan de congestión sistémica derecha. ¿Ya? A la exploración física, soplo diastólico, enfoco tricuspidio. Muy bien, lo han dicho muy bien esta vez. Diagnóstico ecocardiograma. Muy bien. Estenosis tricuspidia. Insuficiencia tricuspidia. Causada por hipertensión. Y en las casas orgánicas, endocarditis. Clínica, congestión sistémica derecha. Lo mismo, congestión sistémica derecha. Porque el problema sigue siendo en la válvula tricúspide. ¿Dónde se da el soplo en la insuficiencia tricuspidia? Foco tricuspidio. ¿En qué fase? ¿Sístole o diástole? En sístole, porque el ventrículo derecho se contrae y como la válvula tricúspide debería estar cerrada y esta no cierra bien, la sangre regurgita hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, la exploración física se da un soplo holosistólico en el foco tricuspidio. Muy bien. Diagnóstico por ecocardiograma. Soplo holosistólico. Estenosis pulmonar. Las estenosis pulmonares, como lo habíamos dicho al inicio, pueden ser sobre todo por causas congénitas. Pueden ser valvulares, subvalvulares o supravalvulares. Como son de causas congénitas, que es lo más común, el síndrome de Noonan, la tetralogía de Fallot, que implica otras 4 patologías más, y también la rubiela congénita, que puede dar una patología de la válvula pulmonar. La clínica, congestión sistémica derecha y no hay congestión pulmonar, obviamente, porque es una estenosis pulmonar. Lo que te evita es que la sangre del lado derecho pase al pulmón. No va a haber congestión pulmonar, sino signos de sobrecarga del lado derecho. El tratamiento es valvuloplastía con balones. Generalmente se ve en niños, cuando se sospecha es ese niño que se sincopea. Un niño con síncope, se ve un estudio y por ahí puede tener una valvulopatía. Hay insuficiencia pulmonar. Insuficiencia pulmonar quiere decir que ¿dónde se encontraría el soplo? Foco pulmonar. ¿Dónde se daría el soplo en insuficiencia pulmonar? Sistólico. ¿Cómo? Insuficiencia pulmonar es muy parecida a la insuficiencia aórtica. En diástole, porque la sangre, el ventrículo derecho se contrae, sístole, manda la sangre a la arteria pulmonar y luego el ventrículo derecho se relaja, diástole. Pero como la arteria pulmonar no cierra bien, la sangre regurgita. Recuerden, en insuficiencia la sangre regurgita. Frecuentemente es asintomático hasta que el ventrículo derecho se dilata y se torna disfuncional. Ahí hay problemas. Solo diastólico aspirativo. Se aconseja cambio valvular cuando el ventrículo derecho está muy dilatado. Ahí ven los tamaños y el paciente está sintomático. Es el problema más frecuente en adultos con reparación completa de la válvula cuando hay una tetralogía de fiebre. Conclusiones. Las enfermedades valvulares presentan múltiples etiologías, como ya hemos dicho. El ecocardiograma es el método diagnóstico de abordaje inicial de elección por sus múltiples utilidades. Los métodos cuantitativos son los más fiables para realizar mediciones en el ecocardiograma. La elección del tratamiento depende de múltiples factores, desde el estado del paciente, como la decisión de él, como el conjunto y guiado por los médicos y los demás especialidades.
se debe realizar siempre la valoración hemodinámica en los pacientes con alteración valvular. Muy bien, ¿se entendió? ¿Sí? Repásenlo, porque creo que la próxima semana ya tienen pasito a cardio.